¿Está? Sí, doctor, sí se puede. Sí, ya, perfecto. Entonces, bueno, con la disculpa del caso, vamos a empezar. ¿Qué es un colgajo? Un colgajo es un segmento de tejido con vascularización propia que puede estar unida o no al organismo mediante su pedículo vascular, ¿no? Entonces vamos a ver en los diferentes ejemplos que vamos a cortar parte de un tejido y lo vamos a llevar de una zona que es la dadora a una zona que es la receptora. Entonces aquí tenemos que ver qué es el punto de rotación. Es el lugar por donde entra el pedículo vascular. Entonces nosotros podemos diseñar un colgajo y lo vamos a movilizar o vamos a disecar o liberar este colgajo hasta donde llega el pedículo. Si nosotros nos excedemos de esto, podemos cortar el pedículo y se acabó nuestra cirugía. ¿Ya? Entonces, el punto de rotación es por donde entra el pedículo vascular. Y el arco de rotación es hasta dónde llega este colgajo. Es la distancia al área que puede ser cubierta por el colgajo. ¿Y en qué va a estar? ¿De qué depende? Depende del tamaño del pedículo. Mientras más grande sea el pedículo, podemos llevarlo a zonas más distantes, ¿no? Esto nos va a dar la seguridad para diseñar y realizar un colgajo. Entonces, este colgajo, ¿cómo está conformado? Está conformado por un segmento de tejido, que es la porción útil de tejido a movilizar desde el área dadora a la receptora, y el pedículo, que es el tejido que contiene los vasos sanguíneos, ¿no? Que van a nutrir al colgajo. Entonces, ¿cuándo está indicado un colgajo? En primer lugar, para cobertura de estructuras nobles. ¿Cuáles son estas estructuras nobles? Los nervios, los tendones, los huesos, los cartílagos, los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que en los antebrazos y en las piernas vamos a tener unas estructuras que no van a tener mucho músculo, ¿no? A nivel de la muñeca, de los tobillos, vamos a ver que solamente es piel y ahí van a estar todos los tendones y los huesos, ¿no? Los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay una lesión, nos va a dejar al descubierto estas estructuras nobles. Por lo tanto, tenemos que darles una cobertura adecuada. No le podemos colocar un injerto, porque si ustedes han visto un injerto es como si fuera una telita de cebolla, ¿no? Entonces es muy delgado, no va a proteger. Al primer traumatismo se va a lesionar, va a dañar y otra vez va a tener las estructuras expuestas. Otra indicación de los colgajos es para la cobertura de prominencias óseas y elementos protésicos. Por ejemplo, las úlceras por presión, ¿no? O cuando tenemos que colocar algún tipo de prótesis, entonces no vamos a poderlo cubrir, ¿no? Si esto está expuesto con un simple injerto. Tenemos que darle un tejido. Cobertura de regiones con déficit de irrigación, por ejemplo, cuando hay fracturas expuestas o una osteomielitis crónica o radiodermitis o pseudoartrosis. Aquí hay tejido. Sí, doctor, perdón. buenas tardes. Creo que no está pasando sus diapositivas Sí. porque estábamos viendo solamente la diapositiva ¿Primera? 1. No, la diapositiva 1 se ha quedado, doctor. Está bien, cualquier cosa. A ver, ahí. No, sigue en la 1, doctor. ¿Y por qué? Yo sí lo estoy pasando. Doctor, capaz que deje de proyectarlo en pantalla grande y lo pasa haciendo más, voy a arreglar el problema. A ver ahí. Sí, doctor, ahí sí se puede observar. Ahí sí se observa. Ya, está bien. Entonces, a ver, rápidamente. Entonces nos hemos quedado en que la división del colgajo, ¿no? Tenemos un segmento de tejido que es la porción que se va a utilizar y el pedículo. ¿Ya? El pedículo es el tejido que contiene los vasos sanguíneos que van a nutrir al colgajo. Entonces, ¿cuándo están indicados los colgajos? Para cobertura de estructuras nobles, ¿no? ¿Cuáles son estas estructuras nobles?
los nervios, los tendones, los huesos, los cartílagos y los vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, en los antebrazos y las piernas, cuando hay una lesión, aquí tenemos que cubrirlo con un tejido que los proteja a todas estas estructuras. Otra indicación es cuando hay cobertura de prominencias óseas y elementos protésicos. Por ejemplo, las úlceras por presión, ¿no? Cuando hay prótesis que colocar, esto tiene que quedar cubierto por un tejido de buena calidad para que lo proteja a estas estructuras, ¿no? Cobertura de regiones con déficit de irrigación, cuando hay fracturas expuestas, osteomielitis crónica, radiodermitis, osteoartrosis. Aquí hay un tejido cicatricial. Este tejido cicatricial no está bien irrigado, por lo tanto, no podemos, no esperamos que de los bordes epitelicen, ¿no? Sabemos que cuando hay una herida, esta herida de los bordes va a cicatrizar hasta 1 centímetro. Entonces, una herida, una úlcera de 2 centímetros de radio, o de diámetro, perdón, podemos esperar que cicatrice. Pero cuando es una cicatriz, ¿no? Cuando hay tejidos con déficit, ¿no? No hay tejido viable, no hay un tejido normal, entonces tenemos que movilizar un colgajo para que le ayude a la cicatrización. Otra indicación es el rostro, para un mejor resultado funcional y estético, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando movilizamos colgajos, ¿no? De la misma región anatómica, estos van a tener similar color, textura y retracción, ¿no? Entonces, miren, esta es la nueva propuesta que se va a dar. Los doctores que han estado escuchando la clase del doctor Farías hoy día, aquí tenemos la nueva propuesta más o menos. Si tenemos una herida, vamos a ver un cierre por segunda intención si las condiciones no están buenas. Luego, si las condiciones se dan, un cierre primario, luego un cierre por presión negativa. Cuando ya el tejido está limpio, podemos colocar un injerto, o si no, una matriz dérmica, colgajos locales a distancia, expansores de tejido y colgajos libres. Vamos a poner un ejemplo de cada uno. Por segunda intención, miren, tenemos aquí que se produjo una herida y esta está con bordes con signo de flebosis. Hay edema, calor, rubor, todo. Entonces, esto, si ustedes lo cierran, acá adentro van a dejar los gérmenes. Entonces, esta infección pues va a avanzar, puede generalizarse, puede producir una sepsis al paciente y morirse, ¿no? Entonces, se deja abierta. Entonces, la secreción va a ir limpiando poco a poco, ¿no? Hasta que al final esto se llena de tejido de granulación, miofibroblastos, se contrae la herida y al final cierra, ¿no? Entonces, esto es un proceso lento, ¿no? Esto se da cuando a veces hay pérdida de tejidos, ¿no? Entonces no se puede aproximar tan fácilmente, ¿no? Pero si ustedes ven estos signos de flebosis y que tengan una herida más de 6 horas, ya no lo cierren, ¿no? Ya no intenten cerrarlo porque más daño le van a hacer. ¿Qué pasa cuando una herida está limpia? Si nosotros como cirujanos hacemos un corte, vamos a producir esto. Este tejido está unido, se va a abrir. Entonces, ¿qué hacemos? En cirugía plástica ponemos generalmente 2 puntos. Un punto interno para cerrar los tejidos y otro punto externo con nylon. El punto interno generalmente es un tejido reabsorbible. Entonces, se cierra y nos va a quedar una línea, ¿no? Esta línea pues se va a notar hacia afuera y va a ser una línea porque estamos cerrando en 2 planos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que hacerlo por segunda intención? Hay pérdida de tejido, esto se va a empezar a llenar, se va a empezar a llenar de tejido de granulación, el tejido de granulación tiene miofibroblastos, esto se va a contraer, miren de los bordes cómo va avanzando, ¿no? Hasta que todo esto llena y cierra la herida. Pero
Ojo, todo esto va a ser la cicatriz. Todo esto va a ser la cicatriz. Entonces, cuando nos llegan los pacientes con una cicatriz ancha, dicen, doctor, quiero que me quede como una línea. Perfecto. Hay que sacar todo este tejido. Toda esta cicatriz hay que abrir y sacarla y volverla como si fuera una de primera intención. Cerrarlo en 2 planos, por lo menos. Entonces ahí sí nos va a quedar una línea. Entonces, ¿qué pasa en algunos casos? Todo lo que es cicatriz, a veces van a médicos que le dicen, te voy a hacer un peeling. ¿Y qué es el peeling? El peeling es remover las capas superficiales de la piel, lo que es la cicatriz. Pero solamente van a remover la parte superficial, no la parte profunda. Entonces ustedes saben que la piel se regenera pues en 120 días, pasan los 3, 4 meses y otra vez la cicatriz se va a notar. Se va a notar la cicatriz otra vez. Caray, ¿qué pasó? Entonces van a los médicos y le dicen, no, le dice tu cuerpo, lo ha reaccionado, que por aquí, que por allá, otro pin. Y así los mantienen. Pero la verdad es que tienen que sacar este tejido y volverlo a unir para que les quede como una línea. Y ya saben que por tercera intención es que en el momento que ya está cerrando, pues lo aceleramos el proceso con unos puntos, ¿no? Entonces, estos son los cierres. Para esto generalmente utilizamos la línea de Langer. Entonces, Langer pues utilizó cadáveres y les hacía incisiones y veía cuál era pues los puntos, para qué lado se abrían más los tejidos y menos, ¿no? Entonces dibujó las líneas y se vio de que en el abdomen las líneas generalmente si se hacen en forma transversal se van a notar menos a que si lo hacen en forma vertical, ¿no? Antes las cesáreas los hacían pues desde el ombligo hacia el pubis y se notaban pues si eran horrorosas, ¿no? Hasta que alguien pues dijo, mejor, ¿por qué no las hacemos a nivel de la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces esas cicatrices, aparte que van a quedar escondidas con el bikini, no van a ser muy malas, ¿no? Entonces, y así estudiaron en el cuerpo, ¿no? En las extremidades generalmente son así, horizontales, ¿no? En la espalda, en la parte central, generalmente son verticales. En la cara, por ejemplo, en la frente son horizontales, ¿no? Ustedes ven a un anciano y lo observan detenidamente, pues, o ustedes mismos, fíjense, a ver, levanten las cejas cada uno y se va a mirar. Entonces van a formar unas líneas. Entonces, con el humor, nosotros tratamos de que estas líneas, el corte, quede de forma horizontal. Así va a quedar confundido con una arruga, ¿no? Igual en la cara. Vienen inicialmente en la nariz, son horizontales, debajo del párpado son horizontales y se van haciendo ligeramente curvas hasta hacerse casi perpendiculares o verticales a nivel de la mejilla, ¿no? En el cuello son transversales. Si nosotros seguimos esta disposición de las líneas, los resultados van a ser mejores. Cualquier cicatriz que nosotros podemos captar en un paciente, si la convertimos una cicatriz vertical en una cicatriz horizontal, el resultado va a ser mejor, ¿no? Entonces vamos a ver algunas técnicas. Esta es la terapia de presión negativa, ya muchos pacientes lo habrán visto en el hospital, ¿no? Una úlcera, ¿no? Se hace al vacío con una conexión que va a un motor y esto va absorbiendo todas las secreciones, ¿no? Hasta que lo deja en una situación que esté limpio y después podemos nosotros injertar o movilizar un colgajo. Los injertos, ya habrán visto la clase, ¿no? Quemadura de tercer grado, se saca todo este tejido necrótico y se va a reemplazar por piel del mismo paciente. Las matrices dérmicas, ¿no? Miren, este paciente tiene una cicatriz queloide que le impide realizar movimientos. Entonces vamos a sacar toda esta cicatriz queloide y la vamos a reemplazar por una matriz dérmica. Esta matriz dérmica tiene una capa de poliuretano al final. Entonces, cuando ya se incorpora la matriz, se saca esta capa, ¿no? Y miren, se retira esta capa y ya queda la matriz
que está adherida al lecho, ya está cubriendo los tendones, todo lo que había aquí, ¿no? Entonces los vasos sanguíneos, los tendones, los huesos que puedan estar expuestos. Entonces una vez que ya queda cubierta con esta matriz, ya colocamos un injerto del mismo paciente, un autoinjerto, ¿no? Entonces miren, el paciente ahora ya puede realizar movimientos, pero esto no es todo. Aquí ya no se acabó nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene que, continúa, porque esto de acá no puede crecer. Tiene que hacerse presoterapia, utilizar cremas, bloqueadores, para que no quede tan oscura esta piel. ¿Ya? Entonces, estas son las matrices. Los colgajos, miren, hay exposición, hay una herida cortante en la falange distal de este dedo, hay exposición ósea, por lo tanto se va a hacer un colgajo Bellier para cubrir esta prominencia ósea. Entonces se hace el colgajo Bellier, vamos a explicar cómo, y vamos a cubrir este hueso, ¿no? Y vamos a recuperar y no se va a perder este. Otros colgajos, miren, hay necrosis en los tejidos, hay exposición de tendones, huesos, vasos sanguíneos, cartílagos. Entonces, no le podemos colocar un injerto. Entonces hay que ver la forma como lo cubrimos. En este caso se está realizando un colgajo tóraco-abdominal. Se hacen 2 cortes a nivel de entre el abdomen y el tórax, ¿no? Se va a liberar y ahí se va a colocar la mano. Se va a suturar y se va a dejar ahí durante 3 semanas, ¿no? Durante esas 3 semanas, el tejido va a prestar irrigación a la zona. Entonces se va a empezar a nutrir, va a haber algunas conexiones aquí. Entonces después de 3 semanas se va a liberar, se corta uno de los lados, este es un colgajo bipediculado, entonces se corta, ¿no? Y ya queda liberada la mano. Entonces esta zona se injerta y se deja ahí otras 2 semanas para ver que se irrigue por la parte superior. Posteriormente, después de 2 semanas, algunos lo hacen después de 1 semana, se libera y ya el paciente puede retirar la mano, ya puede llevarla a realizar los movimientos correspondientes, ¿no? Y miren, la zona dadora queda injertada, pero la mano prácticamente se salvó, ¿no? Entonces miren, al final, resultado zona dadora, zona receptora, ¿no? Este es un colgajo tóraco-abdominal. Los expansores son como si fueran globos de silicona, ¿no? Que van a tener una conexión y una válvula. Entonces, estos expansores se colocan debajo de la piel y estos globos o expansores se van a ir aumentando de volumen, ¿no? A través de esta válvula. Se coloca con una jeringa de 20 y una aguja 21 o 18, se perfora y se va llenando de líquido. Entonces, inicialmente, con la cirugía se coloca un 10% del volumen de este expansor. Entonces, cada semana o cada 10 días se va colocando otro 10%. Entonces, más o menos, pues son 9 semanas o 90 días que tendrían que demorar para que el expansor haya completado su volumen total. Entonces, hay de diferentes formas, tamaños, ¿no? De acuerdo a las necesidades que tengamos para operar al paciente, ¿no? Hay también expansores para mama. Entonces, este expansor, esta válvula tiene un metal. Entonces, con un imán nosotros vamos a detectar dónde está el imán y ahí directamente vamos a incidir con una aguja y vamos a empezar a llenar el líquido, ¿no? Hasta obtener el volumen deseado, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, el paciente sufrió unas quemaduras y cicatrices, pues, en la cara, ¿no? Perdió la nariz. Entonces se coloca el expansor, que generalmente debe estar sobre una superficie ósea para que pueda aumentar de volumen. En este caso se ha colocado sobre la frente. Y esto se ha ido avanzando poco a poco. Entonces, generalmente la válvula se coloca lejana, ¿no? Para que de aquí con una conexión pues se va a ir inflando. Entonces, una vez que ya calculamos que ya el volumen es el adecuado,
Se hace el corte, se retira el expansor, la válvula, ¿no? Y ya tenemos piel de más para utilizar en la reconstrucción que tanto necesitamos. Entonces, miren aquí, ha habido piel para poder armar una nariz. Se ha sacado cartílago de las costillas, ¿no? Se puede sacar cartílago de la concha auricular para formar las alas nasales, ¿no? Y poderle dar a este paciente una forma. No va a ser la más perfecta, pero sí, imagínense, de esto a esto, el paciente está muy agradecido, ¿no? Miren la ceja, se hace un tatuaje, ¿no? Ahora mucho se utiliza el tatuaje, pero antes, ¿qué utilizábamos? Injerto de cabello, ¿no? Entonces las cejas tienen una determinada dirección, entonces tenemos que sacar del lado contralateral del cuero cabelludo y colocarlo en la dirección que deseamos que crezca, ¿no? Para que no se vaya en otro sentido. Entonces así pueda disimular una ceja. Pero ahora con tatuaje van muy bien los pacientes, ¿no? Entonces vamos a ver esto en líneas generales, ¿no? Para que vean ustedes cómo es la reconstrucción. Ahora vamos a ver los injertos según su clasificación, ¿no? Entonces, vamos a ver que de acuerdo a la composición, los injertos o los colgajos pueden ser simples o compuestos. Simples cuando solamente están compuestos de un solo tejido, piel, panículo adiposo, fascia. Y compuestos cuando tienen dos o más tejidos, piel y músculo, piel y hueso, piel con cartílago, piel con fascia, ¿no? Esos son los colgajos. De acuerdo a su movilización o transporte, pueden ser por la vecindad, pueden ser locales, ¿no? O con pivot. Locales pueden ser de avance o deslizamiento. Y con pivot pueden ser de rotación, transposición e interpolación. Vamos a explicar cada uno de estos. Y a distancias van a ser directos, indirectos y libres. De acuerdo a la región anatómica, pueden ser los colgajos ya sea de cabeza y cuello, del tronco, de la extremidad superior o la extremidad inferior. Y por último, tenemos que los colgajos se van a clasificar de acuerdo a la irrigación sanguínea en random o al azar, cuando están irrigados por el plexo dermosubdérmico, cuando no sabemos específicamente qué vaso es el que va a alimentar este colgajo. Dos, los colgajos axiales, ¿no? Entonces sabemos que hay un vaso determinado que va a nutrir ese territorio cutáneo, que es nuestro colgajo. Entonces hay diferentes clases de colgajos axiales, ¿no? Puede ser un cutáneo axial, puede ser un fascio cutáneo, puede ser un colgajo miocutáneo, puede ser colgajos musculares, osteocutáneos o osteomiocutáneos, ¿no? Entonces va a depender de qué tipo de vaso sea el que va a irrigar esa zona. Y lo más resaltante ahora son los colgajos de perforantes, o también llamados propeller o de hélice. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora sobre los colgajos cutáneos. Para eso es importante que ustedes entiendan esto. Esta es la vascularización cutánea. Aquí tenemos un hueso, y sobre el hueso tenemos una arteria nutricia, y de esta arteria nutricia van a salir ramas que van a nutrir a los músculos que están protegiendo al hueso. Entonces hay algunas ramas que solamente van a nutrir al músculo, pero hay otras ramas que del mismo músculo van a salir algunos vasos que se van a dirigir hacia la superficie. Entonces estas se llaman los vasos o arterias músculo-cutáneas, porque se van hacia la piel. Hay otros vasos que salen de la arteria y se van a dirigir por el septum hacia la piel, ¿no? Entonces, estas son las arterias perforantes, las septocutáneas. Pero estos vasos, a medida que se van dirigiendo hacia la superficie, van a emitir ramitas que se van a unir con los otros vasos, ¿no? Esto no es que solamente un vasito va, sino que a cada distancia van emitiendo ramas. Entonces, estas
se van a unir entre sí estas ramas y van a llamarse los plexos, las redes anastomóticas, que van a estar por debajo de la fascia, en la fascia, por encima de la fascia, en el tejido celular subcutáneo, debajo de la dermis y debajo de la epidermis, ¿no? Entonces, las redes anastomóticas son a todo nivel. No es que solamente se van a dar en un solo tejido, no, en todos los tejidos. Entonces, cuando nosotros tomamos o diseñamos un colgajo cutáneo, solamente vamos a tomar la epidermis y la dermis. Entonces vamos a tomar solamente estas redes anastomóticas, ¿no? La del plexo subdérmico y la del plexo, ¿no?, dérmico y subepidérmico. Pero si nosotros tomamos un colgajo, ¿no?, de piel hasta la fascia, entonces un colgajo fasciocutáneo, entonces vamos a tomar mayor cantidad de redes anatomóticas, por lo tanto este es un colgajo más seguro, va a estar mejor irrigado. Y si lo hacemos músculo cutáneo, mucho mejor, ¿no? Es un colgajo mucho más seguro. Entonces, con esto pues vamos a ver sobre los angiosomas. Los angiosomas son bloques tridimensionales de tejidos irrigados por una arteria segmentaria y su vena acompañante, que van a estar interconectados por vasos de saturación de calibre reducido llamados shock vessels. Es la división del cuerpo en territorios vasculares tridimensionales. Entonces, miren, en Taylor, en 1987, estudiaron el cuerpo humano, ¿no? Hicieron estudios, irrigaron la piel, identificaron los vasos, inyectaron colorantes y todo. Y se pudo ver y se pudieron identificar 40 angiosomas, ¿no? Entonces, cada angiosoma tiene una arteria responsable. Entonces, se pueden movilizar colgajos basados en la perforante, en el vaso que está nutriendo esta zona y poderlo llevar hacia otra zona que nosotros necesitamos cubrir, ¿no? Entonces, igual, miren, son 40 angiosomas que describió inicialmente. Ahora esto lo han subdividido, ¿no? Pero suficiente que ustedes entiendan que hay 40 partes en nuestro cuerpo que están irrigados por un vaso determinado y que pueden movilizarse, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay algunas causas de fracaso de un colgajo. Factores intrínsecos, ¿no? Tiene que ver con el paciente, quiere decir que no hay un adecuado aporte sanguíneo, y hay factores extrínsecos. ¿En qué consiste? Que hay errores en la curación y posición del colgajo. Cuando los colgajos se cierran con mucha tensión, ¿no?, y el pedículo se tuerce, puede haber hematoma, infección, o a veces hay errores en la anastomosis vascular cuando se hacen los colgajos libres, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que monitorizar los colgajos. ¿Cómo? ¿No? Hay signos de insuficiencia arterial y venosa de un colgajo. Cuando un colgajo está pálido, quiere decir que no le llega mucha sangre. Puede haber un problema arterial, estamos comprimiendo, ¿no? Puede hacer que lo hayamos ligado. Entonces, ¿y esto cómo lo comprobamos? Cuando hay disminución del llenado capilar. Nosotros presionamos el colgajo, esperamos que blanquee, retiramos la presión y no pasa nada. Pero quiere decir que no le llega sangre. Entonces, en otros casos, pues el colgajo está aumentado de volumen, entonces puede haber sangrado. ¿Qué nos indica? De que no hay un adecuado drenaje venoso, entonces la sangre está acumulada acá. Entonces, este aumento de volumen va a ocasionar que se abra la herida, haya una dehiscencia. Cuando nosotros empezamos a abrir, vamos a retirar bastante hematomas, ¿no?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar el vaso que está sangrando y cauterizarlo, ligarlo. Vamos a ver algunos colgajos axiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos una rama frontal de la arteria temporal, podemos hacer un colgajo frontal o de Converse. Cuando utilizamos la arteria supratroclear, podemos usarlo para un colgajo frontal o indio. Podemos utilizar colgajos de cuero cabelludo utilizando la rama parietal de la arteria temporal o la arteria occipital, ¿no? Entonces, si utilizamos la arteria auricular posterior, podemos hacer un colgajo auricular posterior. Entonces, para hacer un colgajo deltopectoral, utilizamos la segunda y la tercera ramas perforantes de la arteria torácica interna. Y así podemos seguir haciendo un colgajo mamario externo, utilizamos la arteria torácica lateral, ¿no? Un colgajo inguinal, ojo, esto es muy importante, la arteria circunfleja ilíaca superficial. Entonces, y así, un colgajo escrotal o perianal, la arteria pudenda superficial. Entonces, estos son los colgajos y estas son las arterias, ¿no?, responsables de que podamos realizar ese colgajo. Miren, un colgajo propeller, ¿no? ¿Qué se hace? Sabemos que aquí hay un territorio cutáneo que está irrigado por estos vasos. Entonces, ¿qué hacemos? Diseñamos el colgajo y propeller quiere decir que es en hélice. Entonces, miren, se identifica el vaso y se esqueletiza. O sea, quiere decir que lo dejamos peladita la arteria, ¿no? Una arteria con su vena generalmente. Y vamos a rotar. Esta parte que está proximal, que la hacemos más grande, ¿no? Y este un poco más pequeño. Entonces lo giramos. Miren, está girando. Entonces, esta parte que es más larga, al girar, va a llegar hacia la parte más distal. Y esta parte que era pequeña, va a llegar a cubrir parcialmente lo que se movilizó. Entonces, como lo hacemos en forma de V, aproximamos estos tejidos, ¿no? Y miren, se logra cerrar, ¿no? Entonces, como este es un colgajo faciocutáneo, prácticamente no es muy grueso, es del mismo grosor, de tal forma que no se va a notar mucho. Posteriormente los tejidos se atrofian, ¿no? Entonces se aplanan. En cambio antes se utilizaban colgajos libres, colgajos libres, y se empezaron a usar del gran dorsal. Entonces imagínense tremendo colgajo que al final pues le quedaba como una gota, ¿no? Mucho tejido. Hasta poco a poco se han ido descubriendo mayor cantidad de colgajos, ¿no? Miren otro ejemplo. Aquí, esta es la úlcera, aquí están los vasos, ¿no? Por Doppler se identifican, se escogen los más fuertes. Miren, se ha cortado la piel, esta es la parte proximal que se hace más larga, la parte distal es más corta. Acá están los vasos, miren, se han esqueletizado y ahora se va a girar, ¿no? Entonces, esta parte que era proximal ahora es distal, ha llegado a cubrir la úlcera. Y esta parte que es distal pasa a formar parte, como si fuera la parte proximal. Y lo que no llega a cerrar, esto se cierra. Por eso se hace el colgajo en forma de V, para que puedan unirse estos tejidos. Se liberan a los costados y se cierran, ¿no? Al final, miren, después de varios meses, el paciente pues logró salvar, ¿no?, su pie de una infección y puede utilizarlo, puede caminar, puede valerse por sí mismo este paciente, ¿no? Entonces, esto es de acuerdo a los vasos que vamos a tener, ¿no? Entonces, los colgajos en general, el colgajo random es cuando hay un vaso, no sabemos cuál es específicamente va a movilizar
va a ser el responsable en la irrigación de esta porción de tejido. En cambio, cuando tenemos un vaso cutáneo directo, sabemos que este vaso es el responsable de la irrigación de toda esta porción cutánea. Entonces podemos movilizarlo como en península. Pero si es muy grande, no queremos utilizar, podemos cortar una parte y lo utilizamos como un colgajo en isla. Y si por último no lo necesitamos, solamente necesitamos este colgajo y su vaso, podemos cortarlo y esto lo vamos a utilizar como un colgajo libre, ¿no? Porque toda esta porción de tejido con su vaso lo vamos a llevar a otra zona distante, ¿no? Para que pueda cubrir. Entonces, los colgajos, según su movimiento, pueden ser locales, ya sea de avance o de deslizamiento, ¿no? O con pivot, ¿no? Rotación, transposición e interpolación. Vamos a hablar sobre los colgajos locales. Son aquellos colgajos que desplazan tejidos dentro de una misma región anatómica y pueden ser de avance o con punto pivot. Los de punto pivot, ojo, pueden ser de rotación, transposición e interpolación. ¿Ya? Vamos a hablar sobre los colgajos de avance. En los colgajos de avance se dibuja una V al lado del defecto, se va a hacer unos cortes perpendiculares, ¿no? Se hacen los cortes perpendiculares y se va a llevar todo este tejido hacia la parte anterior para cubrir el hueso que está expuesto, ¿no? Entonces no se va a liberar la base. Si ustedes liberan la base, este colgajo se nutre por la parte inferior. Ustedes si lo liberan, le van a cortar la irrigación y su colgajo después se va a poner negrito, bien bonito y se va a perder, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le están cortando la irrigación, se muere este colgajo. Entonces solamente cortan hacia los costados y los llevan hacia adelante, ¿no? Cubren y estos colgajos, como es una V, van a aproximarlo, ¿no? Y van a cerrarlo, ¿no? Con una técnica adecuada y ya lo tienen al colgajo. Este se llama BY, ¿no? BY, ¿no? Porque al final queda como una Y. Entonces, vamos a ver otro tipo de colgajos. Por ejemplo, aquí hay una muesca, acá le falta tejido, ¿no? Entonces, es una secuela de una fisura, miren. Entonces, se va a llevar tejido hacia la parte anterior. Entonces, aquí ya no va a mostrar esta muesca que tenía acá, porque ya le estamos llevando tejido y se va a cerrar. Entonces, es de B a Y. Colgajos de avance o deslizamiento. Acá tenemos una lesión, por ejemplo, y aquí tenemos una arteria que va a nutrir el hélice, ¿no? Entonces, generalmente, cuando ustedes han llevado, están llevando cirugía, les han dicho que unas heridas en las orejas generalmente son de mal pronóstico. Pero aquí nosotros sabemos por anatomía que esta localización en el hélix hay un vaso. Entonces podemos cortarlo, liberarlo y sacar la lesión y unirlo. Entonces vamos a reconstruir la oreja, vamos a reconstruir el hélix sin temor a que esto se necrose, ¿no? Entonces, miren, un cáncer, ¿no? Se ha hecho una resección de toda esta zona y se ha cortado a nivel del hélix y por último se ha llegado a suturar. Ustedes lo pueden ver aquí, que la oreja, si la comparan, pues es más corta, pero por lo menos tiene forma, ¿no? Entonces, ¿y esto de qué no valemos solamente sabiendo la anatomía? Otro tipo de avance es, hacemos un corte hacia los lados de la úlcera y el tejido, la piel, como es elástica, puede avanzar, ¿no? Pero esto que avanza generalmente va a formar unos pequeños abultamientos a nivel del inicio de la sutura. Estos abultamientos se van a retirar, ¿no? Estos se llaman triángulos de Gouraud, ¿no? Se retiran para que este tejido sea más plano.
no haya mucha tensión y quede mejor el colgajo. Esos triángulos que se retiran pueden ser hacia afuera o pueden ser hacia adentro. Es preferible hacerlo hacia afuera para no cortar la irrigación interna. ¿Ya? Ahora vamos a ver los colgajos de rotación. En el colgajo de rotación, el lado del colgajo está al 100% del lado del defecto. Y el ancho del colgajo son 5 veces el ancho del defecto, ¿no? Entonces, miren, aquí el colgajo se va a iniciar donde termina el defecto. Entonces, por eso se dice 100% del lado. En este colgajo de rotación, ¿no? Entonces, miren aquí un ejemplo. Este es el defecto y de aquí se va a iniciar el colgajo. Entonces, es un colgajo de rotación, ¿ya? Miren, esta es la úlcera y este colgajo se va a descender y al final este triángulo se va a cerrar y va a quedar ya el colgajo en su sitio. Como aquí al cerrar este colgajo se quedaba un abultamiento, este abultamiento se ha sacado, ¿no? Para que quede una sola línea, ¿no? Miren, y esta parte se ha cerrado, se ha sacado, ¿no? Resultado final, les mencioné que aquí en la frente las líneas son horizontales. Como este colgajo se ha descendido, va a quedar una línea vertical, por eso se nota. Pero si hubiese diseñado un colgajo para que esto quede en la línea horizontal, quedara bien imperceptible, ¿no? Pero era esto o tremenda úlcera. Se decidió mejor por esto, ¿no? Colgajos de transposición. El lado del colgajo es más del 100% del lado del defecto. Miren, acá termina el defecto y el colgajo de transposición es mucho más grande. Es mucho más grande, ¿no? Entonces tiene que... ¿Por qué se dice transposición? Porque va a transponer ese triangulito, esta porción sana, lo transpone, lo va a llevar. Entonces, por eso es de transposición, ¿no? Y en algunos casos, la zona de Adora del colgajo de transposición se injerta. ¿Ya? Miren, esta es una cicatriz, secuela de una quemadura. Entonces, se está dibujando un colgajo de Limber. Y miren, este colgajo va a avanzar, pero va a transponer esta zona, ¿no? Va a pasar por encima para que llegue a su sitio. Entonces, por eso se llama de transposición, ¿no? Al final, este colgajo de Limber va a cerrar completamente y no va a dejar una úlcera. Miren, resultado final, ¿no? Y se ha sacado todo este tejido. Se aprovecha una propiedad de la piel que es la elasticidad. Y los colgajos de interpolación, pues, movilizan colgajos para cubrir zonas cercanas, pero no adyacentes. Acá tenemos una úlcera, este colgajo lo vamos a movilizar, pero no está adyacente como los otros, el de rotación y el de transposición, los colgajos son adyacentes. En cambio, este está cercano, ¿no? Un ejemplo, una herida o una lesión en la nariz, hacemos un colgajo nasogeniano y lo llevamos para cubrir esta zona. Entonces, no está adyacente, pero sí cercano, ¿ya? Entonces, tenemos muchos ejemplos, ¿no? De colgajos. A ver, vamos a ver uno rápidamente, el colgajo bilobulado, ¿no? Es un colgajo de transposición, ¿no? Miren, este es un cáncer en la punta de la nariz. Tiene unas características, es un vaso celular. Por lo tanto, vamos a diseñarlo y lo vamos a sacar con medio centímetro de diámetro de margen, ¿no? Entonces, aquí lo estamos diseñando y estamos sacando esta lesión. Miren, aquí está ahora la lesión, ¿no? Y estamos diseñando un colgajo bilobulado. Uno al lado de la lesión, que va a tener el mismo ancho. Y como este colgajo, si nosotros lo movilizamos y tratamos de que esto cierre, va a levantar mucho el ala de la nariz.
Entonces no va a deformar el la paciente. Entonces, para evitar eso, hacemos otro colgajito, ¿no? En una zona que sea fácil de disecar, que es el dorso nasal. Entonces, se hace esto, y este colgajo, este es un colgajo secundario, va a cubrir al colgajo primario. Y el colgajo primario va a cubrir el defecto, ¿no? Miren aquí. Y este colgajo secundario sí se cierra completamente. Entonces, al final, se ha logrado cubrir. Miren, acá le está levantando un poquito el ala de la nariz, pero al final se va a cubrir completamente y no va a levantar tanto el ala de la nariz. Si esto no se hubiese colocado este colgajo, la nariz del ala estuviera por esta altura, ¿no? Entonces lo deforma. Entonces así podemos utilizar muchos colgajos, ¿no? Para cubrir los defectos. Ahora vamos a ver otro tipo de colgajo, que es el colgajo de Lindbergh. Un colgajo de transposición, ¿no? Está transponiendo tejido sano. Miren, Lindbergh utiliza un defecto romboidal con ángulos de 60 y 120 grados, ¿no? Entonces, ¿qué dice la teoría? En el diseño del colgajo, la diagonal menor se prolonga en una misma longitud de esta y se traza la paralela al lado colindante de la emergencia del lado. Entonces, ¿qué decimos? Este colgajo tiene una diagonal mayor y una diagonal menor. ¿Qué dice la teoría? Se prolonga la diagonal menor y la proyección de uno de los lados. Entonces, este colgajo de Lindbergh tiene 4 opciones, 2 en la parte inferior y 2 en la parte superior para realizar. Pero solamente vamos a escoger uno, pero tenemos 4 opciones, ¿ya? Entonces, miren, se libera y al final cierra completamente y no necesita injertos, ¿no? Miren este paciente, tenía un cáncer en el ala de la nariz, ¿no? Entonces ha hecho el rombo, se ha dibujado la diagonal menor, la proyección de uno de los lados, ¿no? Y al final se levanta el colgajo, se sutura, ¿no? Y cubre el defecto. Miren si un defecto no ha sido tan pequeño. Después de 1 año y medio, la cicatriz es mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha utilizado esta línea que está en el surco nasogeniano, entonces se pierde. Lo único que se nota un poquito es la que era transversal, la que está en contra de esta línea, ¿no? Este es el colgajo de Lindbergh. Ahora vamos a ver el colgajo de Dufourmentel, que es el primo hermano de Lindbergh. Es un colgajo que se diseña para defectos romboidales, pero aquí los ángulos son de 30 y 150 grados, ¿no? Lindbergh era de 60 y 120, este es de 30 y 150. Entonces, ¿qué dice la teoría? Se proyecta la diagonal menor y ya no se va a proyectar uno de los lados, sino que se va a proyectar uno de los lados. Entonces vamos a tener otro triángulo externo. De ese otro triángulo externo vamos a dibujar la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Es la división de un triángulo en 2 partes iguales, ¿no? Es una línea que divide. Entonces dibujamos la bisectriz y ahora sí utilizamos la diagonal mayor. Entonces proyectamos la diagonal menor y tenemos otra figura geométrica. Entonces, este es un colgajo que es mucho más seguro, porque miren, la irrigación viene, de este colgajo viene por este lado. Entonces hay mayor distancia. Esta distancia va a ser menor para cubrir el defecto, por lo tanto no va a haber mucha tensión. Este es un colgajo mucho más seguro. Se levanta el colgajo, cubre todo el defecto y no queda úlceras residuales, ¿no? Entonces miren un ejemplo. Esta es la lesión, se hace en forma romboidal, se dibuja la diagonal menor, la proyección de un lado, la bisectriz, la diagonal mayor, ¿no? Se levanta el colgajo, cubre totalmente el defecto. No hay defecto secundario. Entonces, vamos a ver ahora las zetaplastías. La zetaplastía es un colgajo de transposición también. El cuerpo de la zeta es la cicatriz, luego con una inclinación
de 60 grados, en este caso, se dibujan los brazos y se transponen los colgajos. En este caso, con 60 grados, la cicatriz rota 90 grados, ¿no? Y se va a ganar 75% de longitud. Entonces, vamos a ver que esta es la cicatriz y se van a dibujar los brazos. Entonces, cuando se hace con ángulos de 30 grados, este tejido al transponer, este va para acá y este para el otro lado, la cicatriz va a aumentar un 25%. Si se hace con ángulos de 45 grados, esta distancia va a aumentar un 50%. Pero si se hace con ángulos de 60 grados, esta cicatriz, esta distancia aumenta un 75%. Entonces, mientras se haga con mayor grado, va a haber mayor cantidad de tejido que se va a incrementar o se va a transponer, por lo tanto, esta distancia se va a ganar, va a ser mayor, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Este paciente, miren, tiene una cicatriz que va en contra de las líneas. Le dije, las líneas acá en la cara son horizontales y esta está atravesando. Entonces, cuando al paciente le pedimos que enseñe los dientes, hay una contracción y va a enseñar la encía, ¿no? A pesar de que, si ustedes lo ven, el labio está ligeramente caído. Entonces, ¿qué se le ofrece al paciente? Se le ofrece hacer una zetaplastía, ¿no? Injertar un poquito de grasa. Miren, lo que era esta cicatriz, le hemos cambiado, entonces, esta punta viene para acá y esta punta va para allá. Hemos invertido las puntas. Entonces, cuando le pedimos al paciente que enseñe el diente, ¿no? Ya no contrae la cicatriz, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos dando mayor cantidad de tejido. Y al injertarse, esto ha quedado mucho mejor, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos lograr nosotros con la cirugía, ¿no? La cirugía plástica. Nosotros no le vamos a borrar la cicatriz, pero vamos a cambiar esta cicatriz por una que sea más aceptable, que no contraiga, que disimule, que se note menos, ¿ya? Entonces, y así vamos, tenemos diferentes formas que podemos hacer combinaciones, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí, esta es una secuela de quemadura, hay una retracción en la parte axilar, entonces se está haciendo doble zetaplastía, ¿no? O se llama 4 colgajos. Se van a intercalar los colgajos y al final esta paciente, de lo que antes tenía esta cicatriz retráctil, ahora va a poder levantar más el brazo, ¿no? Puede abrazar más a sus hijos, acariciarlos, alzarlos, ¿no? Entonces, esto es lo que se logra. Igual acá, ¿no? Esta es una cicatriz retráctil. Aquí vamos a hacer 2 zetaplastías, miren, esta es una zeta, esta es otra zeta, y este es un avance de un colgajo en Bellén. Entonces, al final, de lo que no puede estar contrayendo acá, no puede extender completamente, pues ahora sí, él lo va a poder extender, ¿no? Todos estos que hemos hablado son colgajos locales. Ahora vamos a hablar de los colgajos a distancia, ¿no? Los colgajos distantes desplazan tejidos de una región anatómica a otra. Los locales lo hacían dentro de una misma región anatómica. Entonces tenemos los colgajos que pueden ser directos en un tiempo operatorio, por ejemplo el TRAM, que van a hacerlo cuando hagan la reconstrucción de tórax, e indirectos cuando se hacen 2 tiempos operatorios, por ejemplo el colgajo inguinal. Y por último tenemos los colgajos libres, ¿no? Por eso se llaman a distancia, porque van de una zona dadora a otra zona receptora que es lejana, ¿no? No está en la misma región. Entonces, miren, por ejemplo, este paciente tenía una lesión a nivel de la mandíbula, ¿no? Del mentón. Entonces se está sacando un colgajo delto pectoral, ¿no? Y se está llevando para reconstrucción. Posteriormente se libera, se corta y esto se devuelve. Entonces ya no va a estar así, de esta forma.
Así solamente lo dejamos durante 3 semanas, ¿no? Un colgajo abdominal, un colgajo submamario también, cuando hay lesiones en los dedos, podemos levantar un colgajito como si fuera una tapita y vamos a reconstruir ese, ¿no? Este colgajo TRAN, vamos a sacar un colgajo del abdomen, lo vamos a llevar para hacer la reconstrucción mamaria, ¿no? Entonces, miren, entonces, y aquí, ¿qué se le ha hecho a esta mama? Se le ha hecho una pexia, ¿no? Porque esta mama está muy grande. Entonces, miren, acá tiene una cicatriz. Entonces, con la reconstrucción que se ha podido hacer, pues, se hace pues para que las mamas queden simétricas. Ustedes dirán acá, ¿y cómo le han hecho el pezón? Claro, se toma piel, ¿no? De la zona inguinal o de los labios mayores, que es una zona oscura, y se injerta, ¿no? Entonces así ya le podemos dar algún parecido, ¿no? a lo que es una mama, ¿no? Y el colgajo inguinal, vamos a sacar un tejido de la región inguinal y lo vamos a utilizar para la reconstrucción, en este caso de dedos, podemos utilizarlo para hacer la reconstrucción de una mama también, ¿no? Entonces, perdón, de una mano, ¿no? Del dorso de mano, ya lo vamos a ver. Entonces, este es el famoso colgajo inguinal, ¿no? Que se hace en 2 tiempos también, ¿no? En el primer tiempo se deja ahí y durante 3 semanas esta mano está inmovilizada, le colocamos unos puntos aquí, acá, en el codo, para que el paciente no lo esté inmovilizando. Le vamos a dar relajantes musculares, ¿no? Para que el paciente pueda tolerar. De lo contrario, se aburren y van a querer que les cortemos aunque pierdan el dedo o pierdan la mano, ¿no? Estos son unos famosos colgajos a distancia indirecta. Y los colgajos libres es un colgajo que se eleva con su pedículo arteriovenoso y se anastomosa a otros vasos en el área receptora para mantener el aporte sanguíneo, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, ¿ustedes creen que esto, pues, hace 50 años lo veían? No, acá hay que cortar, ¿no? Entonces, ahora esperamos que este tejido limpie y vamos a hacer un colgajo libre anterolateral del muslo, ¿no? Se van a identificar estos vasos y estos se van a anastomosar en la zona receptora. Y por último, miren, se acopló, ¿no? Se adaptó ese tejido y el paciente salvó la pierna, ¿no? Salvó la extremidad. Entonces, estos son los colgajos libres. Otro colgajo que se utilizaba, pues, un colgajo radial para hacer la reconstrucción de un pene, ¿no? Entonces, miren, se ha sacado con sus vasos, se ha hecho la anastomosis, se crea el glande, el surco balano prepucial. Miren la anastomosis. Aquí se han utilizado suturas 12 ceros. Si ustedes han visto un nylon 6 ceros, imagínense eso, pues, mucho más pequeño, ¿no? Entonces se necesita instrumental especial. Acá esta sonda se está colocando en lo que va a ser la nueva uretra. Y para que se forme la nueva uretra, se está haciendo un autoinjerto, ¿no? De piel, que se está colocando, cubriéndolo a la sonda, ¿no? Para que pueda formar el canal. Y al final, pues, ¿no? Esto se repara, se va a reparar la vejiga y todo, y al final este es el resultado, ¿no? Entonces, esto se ha realizado, pues, para que el paciente no pierda identidad, ¿no? Porque esto no tiene inervación, no tiene nada, solamente le va a servir, pues, para que el paciente siga siendo varón. Ahora vamos a ver rápidamente los colgajos musculares, ¿no? Vemos que cada músculo superficial provee conexiones vasculares vía perforantes musculocutáneas a la piel sobrepuesta y va a incluir el segmento de piel con el colgajo muscular, ¿no? Hay patrones de circulación. Según Mates y Najai, ellos estudiaron, ¿no? A todos los músculos superficiales y
lo clasificaron en 5 grandes grupos, ¿no? Entonces, el primer grupo tiene un único pedículo vascular que va a entrar al músculo, y el músculo puede ser elevado sobre este pedículo. Entonces, de este tipo 1, tenemos todos estos músculos, pero los que están con rojo son los que más utilizamos, ¿no? El gastrocnemio y el tensor de la fascia lata, ¿no? Entonces, miren, esta es la localización del tensor de fascia lata, desde la espina ilíaca anterosuperior al trocánter y el tracto iliotibial. Entonces, solamente el tercio proximal es músculo, el resto es fascia. Entonces, solamente vamos a utilizar esto para poderlo cubrir. ¿Y para qué lo utilizamos? Para cubrir las úlceras trocantéricas, doctores, ¿ya? Trocantéricas, ¿no? Miren, se moviliza el músculo y se cubre. Y al final se cierra la zona radiadora, ¿no? Entonces, ahora vemos el tipo 2. El tipo 2 tiene un pedículo dominante y pedículos menores. Y el músculo sobrevive cuando se eleva basado en el pedículo dominante. ¿Cuáles son los ejemplos? El gracilis y el sóleo, ¿no? Que habrán visto en la mañana. El gracilis viene pues desde la sínfisis del pubis hasta la tibia, ¿no? Por la cara interna. Es un músculo plano, ¿no? Acá viene su pedículo. Miren la forma que tiene. Y lo vamos a utilizar como colgajo libre, ¿no? Para hacer la reconstrucción de extremidades inferiores, ¿no? Como el colgajo acepta injertos, esto se injerta y miren, ¿no? Después de 4 semanas, el colgajo y el injerto están prendidos y con una muy buena evolución, ¿no? Entonces, vamos a ver que también se utiliza para la reconstrucción escrotal, ¿no? Entonces, se coloca el músculo y se injerta, ¿no? En este caso también hemos tenido, por ejemplo, para hacer la reconstrucción de un cáncer de vulva. Se retiró toda lo que es la vagina, la vulva, y se utilizaron los 2 colgajos de gracilis. Uno para cubrir la parte interna y otro para la parte externa, ¿no? Entonces, miren, aquí se está movilizando. Uno cubrió la parte interna y otro la parte externa, ¿no? Y al final se cerró directamente. Pero colgajo de gracilis. Tipo 3. El tipo 3 tiene 2 pedículos dominantes y cada uno puede nutrir al músculo por separado, ¿no? Los ejemplos, el glúteo mayor y el recto del abdomen, ¿no? También el pectoral menor se utilizan, pero en menor proporción. Más utilizamos los glúteos mayores y el recto del abdomen, ¿no? Entonces miren el glúteo, la disposición, ¿no? Por el sacro, el ilio, la cresta ilíaca, y todo esto se va a dirigir hacia el trocántero. Entonces, la porción superior nos va a servir para hacer la reconstrucción de úlceras sacras y la porción inferior para las úlceras isquiáticas. Entonces, miren, pues, tenemos una úlcera grande, entonces estamos utilizando 2 colgajos, uno el glúteo inferior y otro el glúteo superior, ¿no? Entonces estamos reservando el glúteo superior de esta zona con el inferior de la otra para ver si recidiva, posteriormente se puede utilizar, ¿no? Entonces siempre hay que pensar que estos pacientes no va a ser la única vez que lo vamos a operar, ¿no? A veces estos pacientes, si no tienen ayuda de la familia, pues recidivan y hasta que van a ver un desenlace muy feo de esto, ¿no? Entonces, miren, un colgajo miocutáneo del glúteo mayor, ¿no? Para una úlcera sacra. Entonces estamos haciendo en BY, doble BY, ¿no? Se cierra, y al final hemos logrado conseguir cerrar la úlcera, ¿no? Y para una úlcera isquiática, también miren, acá sale completa la úlcera isquiática, y aquí ya está cerrada, ¿no? Entonces hemos movilizado tejidos para cerrar esta úlcera, ¿no? Con el glúteo mayor, la porción inferior. Ahora tenemos el tipo 4. Tiene pedículos vasculares segmentarios, que generalmente son de igual tamaño y cada pedículo aporta irrigación a una porción del músculo. Se puede seccionar 2 o más pedículos y transponer una porción del músculo.
Entonces, tenemos estos ejemplos, pero el que más utilizamos es el tibial anterior. Miren la localización del tibial anterior, ¿no? Está en la porción anterior de la pierna. Entonces, solamente cubre un lado de la tibia, después el resto de la tibia pues está expuesta. Y tienen estos pedículos, ¿no? Entonces, generalmente, si nosotros cortamos o conservamos la mitad más uno, podemos seccionar el resto y podemos movilizar al músculo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no?, cómo ubicamos. Hacemos esta es la línea de la tibia, 2 centímetros por detrás se hace el corte, se va a levantar el músculo y se van a identificar las perforantes, ¿no? Se cortan las perforantes que no vamos a utilizar y nos quedamos con la mayoría. Entonces ya podemos liberar al músculo y poderlo movilizar hacia la zona que cerramos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la movilización. Entonces ahora vamos a tener al tipo 5, que tiene un pedículo dominante y pedículos segmentarios. Los pedículos entran por los dos polos opuestos del músculo, y el músculo puede sobrevivir en base a su pedículo dominante o sus pedículos segmentarios. Aquí los ejemplos son el gran dorsal y el pectoral mayor. Entonces vamos a ver que aquí está el músculo gran dorsal. Estos son los vasos vertebrales y es la toracodorsal. Entonces podemos utilizarla con isla de piel de acuerdo al diseño que nosotros necesitemos, ¿no? Podemos hacerlo vertical, horizontal u oblicuo, ¿no?, dependiendo de a dónde querramos llevarlo, ¿no? Miren los pedículos de las perforantes vertebrales, son gruesas realmente. Entonces vamos a ver que se hace la incisión, se libera el músculo, ¿no?, y se va a llevar y se va a movilizar hacia la zona que nosotros querramos. En este caso lo estamos llevando para hacer una reconstrucción mamaria. Pero como este músculo es plano, vamos a colocar un implante submuscular, ¿no?, para que le dé la forma adecuada. Miren, una paciente que ha sufrido una mastectomía, ha sido mastectomizada, entonces no tiene la mama, no va a tener el músculo porque antes lo secaban completamente y hacían un vaciamiento axilar. Entonces, miren, se ha tomado el gran dorsal, se ha llevado hacia adelante y se ha colocado una prótesis. Como esta prótesis con el músculo iba a ser más grande, esta mama se ha aumentado también. Se ha puesto una prótesis, ¿no?, pequeña, para que más o menos sean simétricas, ¿no? Entonces esta paciente pues se puede colocar un brasier normal o puede hacer un topless y va a estar simétrica. Acá, por ejemplo, les dije que la reconstrucción de la areola se puede hacer con injertos de piel total del labio mayor o de la región inguinal, ¿no?, que son más oscuros, ¿no? Estos son los colgajos musculares. Ahora vamos a hacer los colgajos fasciocutáneos. Son colgajos que incluyen piel, tejido celular subcutáneo y fascia. Están mejor vascularizados que los colgajos cutáneos porque incluye la fascia, ¿no?, con su plexo suprafacial. En algunos casos la zona dadora no siempre tiene cierre directo. Ya lo habíamos visto aquí en esta distribución. Miren, la fascia con su plexo infra y suprafacial, ¿no? Entonces vamos a, igual, ¿cuándo está indicado? Para cobertura de partes nobles, para movilizar tejidos sin pérdida de función motora se refiere la necesidad de conservar ejes arteriales principales y el lecho receptor esté sin contaminación, ¿no? Se necesita cubrir zonas de poco grosor. La clasificación, hay 3 clasificaciones, la de Coleman-Lamberty, Matesi-Nagai y Nakajima, pero la que vamos a utilizar más es la de Coleman-Lamberty. Entonces tenemos que la de Coleman-Lamberty tiene el grupo A, perforantes fasciocutáneas múltiples que entran en la base del colgajo y se extienden en toda su longitud, ¿no? Acá, perforantes múltiples que se extienden en toda la longitud del colgajo. El tipo B solamente es un vaso el que va a nutrir a toda esta isla cutánea.
¿no? Entonces este vasito es de un calibre regular. El tipo C, los vasos están incluidos en el septum, entonces tenemos que levantar todo el septum para poderlo movilizar el colgajo. Y el tipo D es igual que el C, pero se va a incluir hueso o puede incluirse músculo, ¿no? Entonces, el tipo C de Corman y Lambertin más una porción ósea o muscular se convierte en D, ¿no? Variantes, ya son en península, cuando esta es la fascia y este es el tejido que está suprayacente y lo podemos utilizar como una porción de tejido. Entonces, va a ser bien nutrido. Y acá este músculo que va a quedar expuesto se injerta, no pasa nada. En isla, cuando solamente una porción de piel vamos a utilizarlo y el resto lo vamos a utilizar la fascia, ¿no? Entonces, este es un colgajo fasciocutáneo en isla. Fascio adiposo, cuando utilizamos la fascia y el tejido celular subcutáneo. Fascio facial, cuando solamente utilizamos la fascia, ¿no? Esto en determinados casos son los que podemos utilizar. Entonces vamos a ver un colgajo tóraco-dorsal, ¿no? Este sirve para hacer una reconstrucción de mamas. Si nosotros nos tocamos en la parte lateral, ¿no? Al lado de la mama, siempre vamos a notar que hay un pequeño gordito. Ese gordito es lo que vamos a utilizar aquí. Entonces se va a levantar este colgajo, se va a hacer un corte perpendicular y ahí se va a incluir este colgajo. Entonces, y esto va a formar como un bolsillo, ¿no? Y ahí vamos a colocar un implante de mama, un implante mamario. Entonces miren cómo queda la forma. Esta punta estuvo por acá. Lo hemos llevado para cubrir esta zona. No se cierra completamente, el otro colgajo se ha hecho algo simétrico para que quede y se le ha colocado implantes, ¿no? Miren, acá tenía poca mama y acá ya tiene una mama mayor. Entonces, aquí está la reconstrucción de la mama, ¿no? Entonces, en una mama en la que ya tenía glándulas se ha colocado 210 y en la otra se ha colocado 300 centímetros, ¿no? Para que queden algo simétricos. Este es un colgajo tóraco-dorsal. Vamos a ver ahora un colgajo deltopectoral. Pedículo dominante, las perforantes de la arteria mamaria interna, tres primeras, es tipo A de Corman y Lambertin, o sea que son múltiples perforantes que entran en la base del colgajo y sirve para dar cobertura de efectos en cabeza y cuello, ¿no? Entonces, miren este paciente, tenía unas cicatrices, úlceras post radioterapia. Entonces, se hizo este colgajo, ¿no? Acá están los vasos que lo van a nutrir, se puede levantar este colgajo y se va a llevar para cubrir este defecto, ¿no? Este defecto se está retirando y se ha diseñado el colgajo, ¿no? Y miren, después de un año, ¿no? Entonces, la zona dadora siempre se injerta y ahí después se ha reconstruido el otro lado. Colgajo inguinal es tipo B de Corman y Lambertin, utilidad cobertura de abdomen, muslo y dorso de la mano, y como colgajo libre sirve para el cuero cabelludo y suelo de la boca. Entonces, aquí la arteria responsable es la circunfleja ilíaca superficial. Entonces, miren toda esta cantidad de tejido que se puede tomar. Y ha servido pues para la reconstrucción del dorso de la mano. Esta paciente sufrió una quemadura, entonces retrayó todos los dedos, entonces se está sacando esta cicatriz, se está colocando unos clavos y sobre eso se está colocando el colgajo inguinal. Después de 3 semanas se libera, ya este colgajo pues le va a permitir a la paciente pues realizar diferentes movimientos, ¿no? Y por último tenemos el colgajo sural, ¿no? Tipo B también de Corman y Lambertin. Miren, una úlcera en el talón, se va a sacar el colgajo sural del tercio medio de la pierna, ¿no? Miren esta línea continua externa y esto se va a girar 180 grados. Ahora esta línea está interna o para este lado y se va a suturar. Y aquí lo tenemos este paciente, pues, y el pedículo se injerta, ¿no? Para darle protección. Entonces, son colgajos
que han servido pues para salvar muchas piernas. Y así como se hace el colgajo sural para la extremidad inferior, podemos hacer el colgajo interóseo posterior, que es tipo C de Corman y Lamberty, porque toda la irrigación está dentro del septum, ¿no? Y nos va a servir para hacer la reconstrucción de mano. Miren, aquí está, de esta zona se ha tomado, esta es la cicatriz y aquí se ha llevado para hacer la cubierta del primer dedo, ¿no? Entonces, este es el colgajo interóseo posterior, ¿no? Un colgajo radial libre para una fístula. Entonces se lleva, se identifican los vasos, aquí se va a identificar los vasos en la zona receptora y se va a llevar todo el colgajo para cubrir esta fístula. Entonces, miren, esta era una fístula naso-oftalmocutánea, ¿no? Aquí. Tenemos aquí un colgajo radial osteocutáneo para un cáncer, miren, del suelo de la boca. Se tuvo que retirar todo este hueso con todo ese tejido y llevarlo, pues, a hacer un colgajo osteocutáneo, ¿no? Llevar todo el hueso, ¿no? Fijarlo con una placa de titanio, hacer la anastomosis, ¿no? Y miren, se pudo recuperar este paciente. Entonces, estos son colgajos libres, ¿no? Colgajos libres. A ver, doctores, nos hemos excedido, disculpen, pero quería ver si es que hay alguna pregunta, algo que ustedes queden en duda. A ver, un ratito, voy a tomar la foto de los asistentes. Ya, ahora sí. Listo, doctores. A ver, solamente hay 31 alumnos de los 47, 48. ¿Preguntas? Sí, doctor. Tengo una pregunta. Era más que todo respecto a la parte de los colgajos fasciocutáneos. ¿Cuál era sí, cuáles serían más que todas las indicaciones para usarlas por respecto a estos colgajos? No me quedó muy claro esa Ya. cuestión. En las indicaciones está, ¿no? Cuando tenemos que usar tejidos de poco grosor. Entonces, cuando, por ejemplo, tienes un paciente con una úlcera sacra, pero es un paciente que estuvo postrado por alguna enfermedad y ese paciente se va a recuperar. Entonces no puedes utilizar el colgajo del glúteo mayor, ¿no? Músculo cutáneo, porque le va a producir alteraciones en la marcha. Entonces ahí utilizarías un fascio cutáneo. Entonces, porque no va a alterar la función muscular. ¿Estamos? Está bien, doctor. Gracias. Ya. A ver, otra pregunta. Bueno, yo sé que tienen también muchísimas cosas que hacer. Por favor, preparen sus trabajos, sus lecturas, lean, repasen el tema que van a tocar mañana, ¿no? Para poderlo discutir y puedan sacarle el máximo provecho, doctores, a sus doctores. Ya, aprovechenle, pregúntenles, sáquenle el jugo, como se dice, ¿no? Porque es la única oportunidad que tienen ustedes como alumnos de equivocarse, de preguntar y aprender, ¿no? El que no pregunta se va a quedar con la duda toda la vida, pero el que pregunta tiene la opción de aprender, ¿no? Entonces, pregunten, doctores. Nosotros no nos vamos a molestar porque nos pregunten. Si no lo sabemos, porque nadie lo sabe todo, revisaremos, nos dará la oportunidad de revisar y el otro día les contestamos, ¿no? O lo podemos revisar de momento. Ustedes saben que antes el conocimiento, en la época del siglo pasado, de los 50, pues el conocimiento se duplicaba pues cada 10 años, 20 años.
De ahí se ha ido disminuyendo el tiempo. Entonces, de tal forma que ahora el conocimiento prácticamente se duplica, pues, en segundos. Entonces, lo que ahora antes podíamos pensar que era cierto, pues con los nuevos descubrimientos ya puede ser obsoleto para el día de mañana. Entonces, eso no nos quita la oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? Y vamos a seguir aprendiendo en la medida que ustedes nos ayuden, que nos indiquen, que nos pregunten, ¿no? El conocimiento es así, doctores. Sí. Sí, buenas tardes. Una pregunta, no recuerdo muy bien, pero en el hospital el doctor nos había hablado también sobre, muy aparte de la escalera de reconstrucción, también sobre un ascensor, de que ya no hay un orden, sino que puede variar ese orden. Claro, el orden lo va a dar el paciente, las necesidades de la reconstrucción, ¿no? Entonces, mencionamos la escalera porque cuando uno está aprendiendo, pues necesita ir paso por paso, ¿no? Cuando ya tú tienes un conocimiento básico, ahí ya puedes utilizar el ascensor, ¿no? Es como nosotros vamos del primero al quinto, al noveno piso en el hospital. Pero si no tuviéramos el ascensor y recién estamos aprendiendo a caminar, vamos por la escalera. Ah, ya, muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, doctores, entonces nos quedamos aquí, ¿ya? Por favor, repasen y nos vemos mañana, ¿ya? Buenas tardes.